¿Está José en casa? ¿Dónde está José? ¿Está José enfermo? ¿Dónde está el cuarto de José? ¿Cómo es el cuarto de José? ¿Cómo está ahora el cuarto de José? ¿Está José hoy mejor? ¿Hace calor en el cuarto de José? ¿Está la ventana abierta o cerrada? ¿Está ahora cómodo José? Sí, José está en casa. José está en la cama. Sí, José está enfermo. El cuarto de José está en su casa. El cuarto de José es muy agradable. Ahora el cuarto de José está bastante desordenado. Sí, José está hoy mejor. Sí, en el cuarto de José hace calor. La ventana está cerrada. Sí, José está ahora cómodo. El verbo estar. Yo estoy enfermo. Yo estoy enferma. Tú estás enfermo. Tú estás enferma. Él está enfermo. Ella está enferma. Usted está enfermo. Usted está enferma. Nosotros estamos enfermos. Nosotras estamos enfermas. Vosotros estáis enfermos. Vosotras estáis enfermas. Ellos están enfermos. Ellas están enfermas. Ustedes están enfermos. Ustedes están enfermas. José está en su cuarto. María es española de Madrid. Luisa es morena. Esta pintura es de Italia. Los muchachos son estudiantes. Carmen está en España. Juana es española. Estar enfermo. Estar malo. Estar bien de salud. La bicicleta está fuera del garaje. La bicicleta está dentro del garaje. La habitación está sucia. La habitación está limpia. Los hoteles son caros. Los hoteles son baratos. Él es muy simpático. Él es muy antipático. Aquella silla está ocupada. Aquella silla está libre. La cafetería está cerrada. La cafetería está abierta. La mesa es redonda. La mesa es cuadrada. Ella está enfadada. Ella está alegre. Aquellos edificios son antiguos. Aquellos edificios son nuevos. El jardín está delante de la casa. El jardín está detrás de la casa. Pilar es morena. Luisa es rubia. Juan es hermoso. Paco es feo. Calidad. La mesa es redonda. Juan es alto. El cielo está azul. Carmen es alegre. Origen. Procedencia. Nacionalidad. Yo soy de Rumania. Esta porcelana es de China. Ellos son alemanes. Tiempo.
Hoy es martes, día 13. Ahora es invierno. ¿Qué hora es? Es la 1. Ya es tarde. Todavía es pronto. Posesión. Pertenencia. Ese libro es de Antonio. Estos libros son del profesor. Profesión. Él es médico. ¿Es usted estudiante de español? Estado físico o anímico. La mesa está limpia. Juan está enfermo. El cielo está azul. Carmen está alegre. Situación, lugar, localización. Yo estoy en Rumania. La porcelana está sobre la mesa. Ellos están en el centro de la ciudad. Tiempo. Hoy estamos a 13, martes. Estamos en invierno. Ser, estar. La mesa es cuadrada. Juan es médico. Madrid es la capital de España. La habitación es grande. Este niño es muy simpático. Yo, mí. Tú, tú. Él, ella, usted, su. Nosotros, nosotras, nuestro, nuestra. Vosotros, vosotras, vuestro, vuestra. Ellos, ellas, ustedes, tú. Esta es mi casa. Tu hermano es muy simpático. Vuestro perro es negro. Yo, tú, él, ella, usted, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas, ustedes, mis, tus, sus, nuestros, nuestras, vuestros, vuestras, sus. Mi padre se llama Juan. Su madre es alemana. ¿Quién es vuestra mejor amiga? Nuestros queridos hijos. Se pone el abrigo. Me duele la pierna. Yo, tú, él, ella, usted, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas, ustedes, mío, tuyo, suyo, nuestro, vuestro, suyo, mía, tuya, suya, nuestra, vuestra, suya. Esta cinta es mía. Mi moto me gusta más que la tuya. Yo, tú, él, ella, usted, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas, ustedes, míos, tuyos, suyos, nuestros, vuestros, suyos, mías, tuyas, suyas, nuestras, vuestras, suyas. Pilar es una amiga suya. Dios mío,